Cordial saludo, compañeros, tutor. Mi nombre es Leidiana Chacón, estudiante de la maestría de Gerencia de Proyectos, y esta presentación se hace con el cumplimiento de la parte individual de la fase 2, comprender la gestión humana en las organizaciones. Daremos respuestas a las preguntas dadas en la guía de actividades para esta fase. Iniciamos con la primera pregunta: ¿cómo ha evolucionado la gestión humana a través de la historia de la administración de empresas? Lo vamos a explicar mediante esta línea de tiempo. La primera época, la época de la antigüedad y de la Edad Media. En esa época la gestión humana estaba centrada en la mano de obra esclava, en donde solamente existía una autoridad, que era el amo. Siempre estaba por encima de su esclavo y pues a cambio de su trabajo lo único que recibía era alojamiento y comida. En ningún momento se tenían consideraciones de bienestar para estos trabajadores. Luego sigue la época de la revolución industrial, que se da a finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX. En esta revolución industrial surgen las fábricas, la industria, se estandarizan los trabajos, se estandarizan los procesos, dividiéndolos de tal manera que los trabajadores solo sean más eficientes y productivos. En esta época se hace muy poco énfasis a lo que es el bienestar de los trabajadores. Luego sigue la época de la gestión científica, que se da en el siglo XIX, finales del siglo XX. Dice que pues ya aquí se empiezan a conocer todas estas teorías administrativas de Taylor y de Fayol, en donde ya se empiezan a sentar bases para la gestión humana moderna, haciéndose énfasis en la eficiencia, la estandarización de procesos, la jerarquía organizacional. Fue un gran avance, pero aún se seguían manteniendo estándares que no traían beneficios a los trabajadores. Luego surge el movimiento de las relaciones humanas, ya a principios del siglo XX, en donde este movimiento surge como una respuesta a las críticas de la gestión científica, enfocándose más en el bienestar, la motivación, la importancia de las relaciones interpersonales en el trabajo. Luego sigue una época de enfoque de recursos humanos, que ya se empieza a ver o empieza a surgir en la segunda mitad del siglo XX, en donde se empiezan a considerar a los empleados como activos estratégicos de la organización. Ya se empiezan a adoptar prácticas como los procesos de selección, capacitación, desarrollo personal. Nacen los incentivos para lograr la retención de empleados y el éxito empresarial. Y por último, tenemos la gestión del conocimiento y del capital humano, ya para nuestro siglo XXI, que nace con la era digital. La gestión humana ya se convierte en una prioridad. Las organizaciones se centran en atraer, en desarrollar y retener ese capital humano. Se adoptan nuevas tecnologías y prácticas innovadoras, por ejemplo, procesos de selección por medio de la inteligencia artificial. Se gestionan también desempeños y evaluación de desempeños en tiempo real. Se maximiza el potencial de las organizaciones por medio de una formación personalizada, por ejemplo, el uso de plataformas, la intranet, etc. La tercera pregunta es: ¿cuál podría ser una definición moderna y actual de la gestión humana? La gestión humana se define como un proceso estratégico organizacional que busca el rendimiento de sus empleados, implementando prácticas de procesos de reclutamiento, dando más importancia a la motivación, al desarrollo de ese personal para impulsar la innovación y el crecimiento a largo plazo. La gestión humana moderna se centra hoy en el bienestar de las personas, la inclusión, fomentando la creatividad, la autonomía y el compromiso colaborativo. Todo esto con el fin de alcanzar unos objetivos comunes y crear más compromiso con las instituciones. La siguiente pregunta es: ¿cuáles son las principales características que, después de haber realizado las lecturas correspondientes, el estudiante considera deberían distinguir la gestión humana?
Yo destaqué 3 características. La primera, la orientación hacia las personas. La gestión humana hoy se preocupa más por las necesidades y motivaciones para el desarrollo de sus empleados, ya sea de manera personal o profesional. La comunicación efectiva es muy importante y la creación de entornos inclusivos. La segunda característica es el enfoque estratégico. Es importante estar alineados con los objetivos y estrategias de la organización, identificando las competencias de nuestros empleados para poder desempeñar correctamente unos puestos de trabajo. Por eso la importancia de un buen proceso de selección y de contratación. Y la tercera característica es la promoción del desarrollo y crecimiento. Es importante que las organizaciones tengan programas de capacitación que puedan crear esas oportunidades de crecimiento para sus empleados, en donde ellos puedan desarrollar sus habilidades, permitiendo pues alcanzar el máximo potencial de estos, y la gestión del desempeño y el reconocimiento de estos que apoyen a los objetivos organizacionales. Nuestra siguiente pregunta es, ¿por qué la gestión humana mejora el desempeño y los resultados organizacionales? La gestión humana promueve el bienestar en sus empleados, conduciendo a una mayor motivación, por lo tanto trae un mejor desempeño, no solamente individual, sino también colectivo, lo cual promueve una mayor retención, menos rotación del personal y trae más confiabilidad y reconocimiento a la organización. Estos son los referentes bibliográficos consultados para el desarrollo de estas preguntas y muchas gracias.